Las sábanas en seda olían a lavanda y mentiras. Me tapé la boca con la mano, tratando de ahogar la risita nerviosa que amenazaba con escapar mientras me acurrucaba aún más bajo la enorme cama de Forrester. El polvo me hacía cosquillas en la nariz. El suelo de madera dura estaba frío contra mis rodillas desnudas, y mi vestido de novia, esa ridícula confección de tul y encaje que había costado más de lo que ganaba en 6 meses sirviendo mesas, se arremolinaba torpemente alrededor de mis muslos. Se suponía que esto iba a ser divertido, una broma inofensiva para romper el hielo con Marcus, mi nuevo marido. Al fin y al cabo, solo nos conocíamos desde hacía 4 meses. Nos conocimos en la cafetería donde yo trabajaba en el turno de noche. Él siempre pedía café solo y dejaba generosas propinas que me permitían pagar la luz. Era amable, seguro, quizá aburrido, pero después de 26 años de lucha, lo aburrido me parecía el paraíso. La habitación del hotel era una de esas suites obscenamente caras que solo había visto en revistas, con muebles de color crema y ventanas del suelo al techo con vistas a la ciudad. Marcus había insistido en ello, a pesar de que yo me había quejado del precio. «Te mereces algo bonito», me había dicho, acariciándome la cara con esas manos suaves de contable que nunca habían conocido el trabajo de verdad. Oí el clic de la puerta al abrirse y apreté con más fuerza mi palma, conteniendo a duras penas la risa. Unos pasos resonaron en la entrada de mármol, pasos pesados, deliberados. Algo frío me recorrió la espalda. No eran los pasos arrastrados y apologéticos de Marcus. Eran los pasos de alguien que era dueño de cada habitación en la que entraba, que calculaba ángulos y salidas con cada zancada. Incluso amortiguado por la falda de la cama que colgaba a pocos centímetros de mi cara, podía oír la diferencia, sentirla. A continuación, me llegó el aroma. No era la colonia de droguería de Marcus, sino algo más oscuro, más caro. Bergamota y cuero y algo más que no sabía nombrar. Algo que aceleró mi pulso por razones que no tenían nada que ver con mi estúpida broma. «Ya puedes salir». Mi corazón se detuvo. La voz era profunda, con textura como humo sobre grava, con un acento que no podía identificar. Definitivamente no era Marcus. Me quedé paralizada, apenas respirando, con mi vestido de novia rozando traicioneramente el suelo. Quizás estaba hablando con otra persona. Quizás puedo ver tu reflejo en el cristal de la ventana debajo de la cama. Una pausa. Un escondite inteligente. No lo suficientemente inteligente. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Mi mente barajó todas las posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. El personal del hotel. Un ladrón. Pero ningún ladrón hablaría con tanta calma, con tanto control, y ningún empleado del hotel entraría en una suite de luna de miel ocupada como si fuera suya. Voy a contar hasta 3. Si no sales para entonces, daré por hecho que eres una amenaza que hay que neutralizar. 1. La naturalidad con la que pronunció la palabra neutralizar me heló la sangre. Esto ya no era una broma. No tenía nada de gracioso. 2. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro se diera cuenta. El instinto de supervivencia se impuso al bochorno. Salí a toda prisa de debajo de la cama, mi vestido se enganchó en algo y se rasgó con un ruido que sonó obscenamente fuerte en el repentino silencio. Salí a gatas, con el pelo cayéndome sobre la cara, probablemente pareciendo una especie de novia desquiciada de una película de terror. Levanté la vista. El hombre que estaba junto a la ventana se giró y las luces de la ciudad a su espalda crearon un efecto de halo que dificultaba ver claramente sus rasgos. Pero pude distinguir lo suficiente. Alto, más de 1,80 m, hombros anchos que llenaban un traje negro que probablemente costaba más que mi alquiler anual, pelo oscuro peinado con precisión informal. E incluso desde el otro lado de la habitación, incluso con la tenue luz, podía sentir el peso de su mirada. Me estudiaba con una atención que me ponía la piel de gallina. No era una mirada lasciva, ni abiertamente amenazante, sino un escrutinio minucioso, como si estuviera memorizando cada detalle. El desgarro de mi vestido,
el polvo en mis rodillas, el ligero temblor de mis manos al intentar alisarme el pelo. Me he equivocado de sala, logré decir, con una voz más débil de lo que hubiera deseado. Estoy de luna de miel. Mi marido volverá en cualquier momento. Algo pasó por su rostro. No era exactamente diversión, pero se le parecía. Metió la mano en la chaqueta y todos los músculos de mi cuerpo se tensaron, preparados para correr, aunque sabía que nunca llegaría a la puerta. Sacó un teléfono. Caro, elegante. Uno de los varios que vi, alineados en su bolsillo interior como armas. Tu marido, dijo, con una voz casi amable, lo que de alguna manera era peor que si hubiera gritado. Marcus Pitton, un tenido 52, cabello castaño, trabaja en Davidson and Associates como contable junior. Se me secó la boca. ¿Cómo se hace? También robó $300,000 de mi organización durante los últimos 8 meses. Pequeñas cantidades cuidadosamente ocultas en discrepancias presupuestarias y cuentas fantasma. Muy inteligente. Casi lo suficientemente inteligente. La habitación se inclinó. Me agarré al poste de la cama para mantener el equilibrio. La madera era lisa y sólida bajo mi palma. Lo único real en un mundo que de repente había dejado de tener sentido. Ese no es Marcus. Él no haría eso. Marcus lo hizo. Se guardó el teléfono en el bolsillo, sin apartar la mirada. La boda fue inteligente. Eso hay que reconocerlo. Cuentas conjuntas, bienes compartidos. Hace mucho más difícil congelar sus fondos cuando están entrelazados con una parte inocente. Inclinó ligeramente la cabeza. Tú eres inocente, supongo. No sé de qué estás hablando. Mi voz se quebró. No sé nada sobre que nos hayamos casado hoy, esta mañana. No, no te creo. 2 palabras que deberían haber sido tranquilizadoras, pero que de alguna manera no lo fueron. Porque la forma en que las dijo sugería que ya había investigado a fondo mis antecedentes. Ya sabía todo sobre mi vida, desde mis tarjetas de crédito al límite hasta mis préstamos estudiantiles, pasando por el hecho de que seguía enviando dinero a mi madre enferma cada mes, incluso si eso significaba comer ramen durante una semana. ¿Dónde está?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Entonces, el hombre se movió y caminó hacia mí con la misma elegancia deliberada. No iba deprisa, no era amenazante, pero aún así retrocedí hasta que mis hombros chocaron con la pared junto a la cama. Se detuvo a unos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que pudiera verle bien la cara. Joven, me di cuenta de repente, quizá de unos 30 años, guapo de una forma que parecía casi injusta. Mandíbula afilada, ojos oscuros que no se les escapaba nada, una boca que parecía sonreír raramente, pero que sería devastadora cuando lo hiciera. Una pequeña cicatriz le atravesaba la ceja izquierda, la única imperfección en unos rasgos por lo demás aristocráticos. Tu marido, dijo, está ahora mismo en la suite presidencial de arriba, probablemente preguntándose por qué aún no has ido a buscarlo. Cambió las llaves de la habitación y te dio este número en lugar del real. Se me revolvió el estómago. ¿Por qué lo haría? Porque se supone que esta noche debo estar en la suite presidencial. Y él, chico listo, hizo arreglos para que vinieras aquí, a mi habitación. Su expresión no cambió, pero algo oscuro brilló en sus ojos. Dime, ¿parecía nervioso cuando se fue? ¿Ansioso por ocuparse de algo? Tal vez dijo que necesitaba hacer una llamada rápida, hablar con el conserje. Lo había hecho. Marcus me había besado en la mejilla, me había dicho que me pusiera cómoda y que tenía que confirmar algo con recepción sobre el servicio de desayuno. Estaba sonriente, casi emocionado. Te tendió una trampa, continuó el hombre con voz casi amable. Probablemente pensó que te encontraría aquí y daría por hecho que formabas parte del robo. ¿Una cómplice o una ventaja? La palabra ventaja flotaba en el aire como una navaja. Pero calculó mal, dijo el hombre, porque hice mis deberes. Elena Marie Santos, 26 años, hija de María Santos, que actualmente reside en un centro de cuidados por su esclerosis múltiple. Trabaja 60 horas a la semana en Tony's Diner
y en un servicio de limpieza. Envías la mayor parte de tu sueldo a casa. Vives en un apartamento estudio en la peor zona de la ciudad. Nunca has tenido una multa de aparcamiento. Nunca te han detenido. Nunca te has retrasado en un pago cuando has podido evitarlo. Hizo una pausa. No eres del tipo que roba. Eres del tipo al que le roban. Sentí un calor detrás de los ojos, pero me negué a llorar. No delante de este desconocido que, de alguna manera, lo sabía todo, que estaba de pie en lo que se suponía que era la habitación de mi noche de bodas, como un ángel vengador vestido con lana italiana. ¿Quién eres?, susurré. Alguien con quien tu marido cometió un grave error al cruzarse. Sacó su teléfono de nuevo y pulsó un botón. Dante, suite presidencial. Tráelo aquí. La respuesta fue inmediata. Se oyó un crujido a través del altavoz. Sí, señor, terminó la llamada. Esos ojos oscuros se fijaron en mí de nuevo. Deberías sentarte. No quiero sentarme. Pero me temblaban las piernas y la pared era lo único que me mantenía en pie. Como quieras. Se acercó a la ventana, con las manos en los bolsillos, luciendo como el hombre poderoso que claramente era. Cuando lo traigan aquí, tendrás que tomar una decisión. ¿Qué tipo de decisión? Se giró, de nuevo iluminado por la ciudad, y podría jurar que la temperatura de la habitación bajó 10 de Celsius. Si sigues casada con un ladrón, dijo, o viuda. La palabra me golpeó como un puñetazo. Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. Te utilizó, continuó, con voz seria. Te tendió una trampa para que cayeras, o al menos para distraerme. Eso no es amor, es estrategia. Y una mala estrategia, además. No puedes... Encontré mi voz, aunque temblaba. No puedes matar a alguien por dinero. No se trata del dinero. Por primera vez, algo ardiente brilló en sus ojos, una emoción real que traspasaba esa superficie controlada. Se trata de respeto, confianza, comprender que cuando le quitas algo a ciertas personas, hay consecuencias. Tu marido sabía a quién le estaba robando, y lo hizo de todos modos. Peor aún, intentó utilizar a una mujer inocente como escudo. La puerta se abrió. Entraron dos hombres, ambos corpulentos, ambos con trajes que apenas contenían su volumen, ambos moviéndose con precisión militar. Entre ellos Marcus tropezó, con el rostro pálido por el terror. Sus ojos se encontraron con los míos y lo vi. La culpa, el miedo, el cálculo incluso ahora, tratando de averiguar si aún podía ser útil. Elena, comenzó, con voz aguda y débil. ¿Puedo explicarlo? Explícamelo a mí, interrumpió el desconocido, con una voz como un cuchillo atravesando la seda. ¿Por qué le diste a tu novia la llave de mi habitación en tu noche de bodas? Marcus abrió y cerró la boca. El sudor le brotaba de la frente. Yo no lo hice. Fue un error. No fue un error. Cambiaste las asignaciones de las habitaciones. La trajiste aquí mientras esperabas arriba, probablemente listo para huir en cuanto oyeras los gritos. El desconocido dio un paso hacia Marcus, e incluso los dos hombres corpulentos que lo sujetaban parecieron tensarse. ¿Pensaste que le haría daño? ¿Que la utilizaría para llegar a ti? ¿O solo esperabas que me distrajera lo suficiente como para desaparecer? Por favor, gimió Marcus, te lo devolveré. Todo. Solo lo necesitaba. La risa del desconocido fue suave, aterradora. Déjame decirte lo que necesitas. Necesitas rezar para que esta noche me sienta misericordioso. Entonces me miró y me sentí clavada por esa mirada como una mariposa en el tablero de un coleccionista. La elección es tuya, dijo. Es tu marido legalmente, al menos durante las próximas horas. Miré a Marcus, el hombre con el que me había casado esa mañana, pensando que por fin había encontrado la seguridad. Por fin había encontrado a alguien que me quería por lo que era. El hombre que me había sonreído y prometido amarme para siempre. El que me había cogido de la mano en el altar con unos dedos que, al parecer, ya estaban metidos en el bolsillo de otra persona. El hombre que me había escondido debajo de una cama como si fuera un cebo en una trampa. No es mi marido, me oí decir. Vamos a anularlo. Algo que podría haber sido aprobación se reflejó en el rostro del desconocido. Chica lista.
Asintió con la cabeza a los dos hombres y estos comenzaron a arrastrar a Marcus hacia la puerta. Marcus se resistió, gritando mi nombre, gritando promesas y disculpas y amenazas, todo mezclado. La puerta se cerró detrás de ellos, amortiguando su voz hasta que no quedó más que silencio y el fantasma de mentiras con aroma a lavanda. Me quedé allí, todavía con mi vestido de novia roto, cubierta de polvo, viendo cómo mi vida se derrumbaba en tiempo real. El desconocido se acercó, sin amenazarme, pero tampoco consolándome precisamente. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería, y me apartó un mechón de pelo de la cara. Sus dedos eran cálidos, con callos en lugares inesperados. «No tienes a dónde ir esta noche», dijo. No era una pregunta, no respondí, no pude. «Esta habitación está apagada, quédate aquí, mañana resolveremos el resto». ¿El resto de qué? Mi voz sonaba hueca. Entonces sonrió, y fue tan devastador como había imaginado, pero también triste de alguna manera, consciente. El resto de tu vida, Elena, la que no involucra a hombres que te esconden debajo de las camas. Caminó hacia la puerta, se detuvo con la mano en el marco. «Me llamo Alex», dijo, «y lamento mucho que tu noche de bodas haya terminado así». Luego se fue, y me quedé sola en una habitación que olía a colonia cara y sueños rotos, con un vestido rasgado que costaba más de lo que ganaba en 6 meses. Me preguntaba cómo diablos esconderse debajo de una cama por una broma estúpida había terminado con mi vida en manos de un hombre cuyo apellido ni siquiera sabía. Un hombre que empezaba a sospechar que era mucho más peligroso de lo que Marcus había sido jamás. Un hombre que me miraba como si fuera algo precioso y frágil. Un hombre que me acababa de dar una opción y parecía genuinamente dispuesto a dejarme de elegir. Me dejé caer en el borde de la cama, con las piernas finalmente fallándome, y miré las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana como estrellas que habían caído y olvidado cómo levantarse. No dormí. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marcus, esa máscara de terror y culpa, y oía la voz del desconocido, la voz de Alex, suave y oscura como un whisky caro, pidiéndome que eligiera entre la viudez y la anulación con la misma naturalidad con la que alguien podría preguntar por mis preferencias en cuanto a café. Me había quitado el vestido de novia alrededor de las 3 de la madrugada, dejándolo caer en el suelo del baño como un fantasma derrotado. El albornoz del hotel era suave al tacto, de algodón egipcio, y probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Me envolví en él y me acurruqué en el sillón junto a la ventana, observando cómo las luces de la ciudad se difuminaban y se enfocaban de nuevo, mientras el cansancio me invadía. Pero el sueño nunca llegó. Cuando el amanecer finalmente se deslizó por el horizonte, pintando todo con tonos rosados y dorados que parecían obscenamente alegres, oí que la puerta se abría. Mi corazón se aceleró. Me levanté de un salto de la silla y el albornoz se abrió ligeramente antes de que pudiera cerrarlo. Pero no era Alexi quien había entrado. Era una mujer alta y elegante, probablemente de unos 50 años, que llevaba un impecable traje pantalón negro y varias bolsas de compras con nombres que reconocí de los anuncios de las revistas. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás con un brillo perfecto y sus ojos, agudos y evaluadores, me recorrieron con una eficiencia que no pasaba por alto ningún detalle. «Señorita Santos», dijo, con un acento británico y refinado. «Me llamo Catherine. El señor Bulov me ha enviado para ayudarla esta mañana». Volkov, así que ese era su apellido. Ruso, me di cuenta de que eso explicaba el acento que no podía situar. Lo había suavizado en su mayor parte, pero persistía en ciertas palabras como una huella dactilar. «¿Ayudarme con qué?», pregunté, con la voz ronca por las horas que llevaba sin hablar. «A instalarse». Catherine dejó las bolsas sobre la cama con cuidado profesional. «Necesitará ropa, artículos de aseo y la documentación adecuada para el proceso de anulación. El señor Volkov lo ha organizado todo». Miré las maletas y luego a ella. Ni siquiera me conoce. Sabe lo suficiente. Catherine sacó una bolsa de ropa y la abrió para mostrar un vestido sencillo, pero claramente caro. De corte conservador, en azul marino oscuro,
del tipo que se llevaría a un bufete de abogados. Sabe que su marido, su ex marido, la dejó sin nada más que un vestido de novia roto en una habitación de hotel que no puede permitirse pagar después de la hora de salida. Sabe que no tienes familia en la ciudad, ni amigos que puedan acogerte sin previo aviso. Sabe que soy patética. Terminé, con amargura en la lengua. La expresión de Catherine se suavizó ligeramente. Solo ese año hay una diferencia. Extendió el vestido sobre la cama, alisando las arrugas invisibles. El señor Volkov no tolera a las personas que se aprovechan de los vulnerables. Tu marido te hizo vulnerable. El señor Volkov simplemente está corrigiendo el desequilibrio. Por bondad, no pude evitar que mi voz sonara escéptica. Por principios, Catherine sacó los zapatos a continuación. Tacones bajos, negros, prácticos. El abogado estará aquí a las 9. Tienes una hora para ducharte y vestirte. Te traerán el desayuno en 20 minutos. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y se volvió para mirarme con algo que podría haber sido simpatía. Un consejo, señorita Santos. El señor Volkov es muchas cosas. Peligroso, poderoso, implacable con sus enemigos, pero también es justo. Si dice que te ayudará, lo hará. No confundas su ayuda con debilidad, y no huyas de ella por orgullo. La necesitarás más de lo que crees. Luego se fue, dejándome sola con bolsas llenas de ropa que no había pedido y preguntas que no podía responder. El abogado llegó exactamente a las 9. Me había duchado, frotando la noche anterior hasta que mi piel se puso rosada, y me vestí con el traje azul marino que Catherine me había proporcionado. Me quedaba perfecto, lo que debería haber sido reconfortante, pero en cambio me sentía invasivo. ¿Cómo sabía Alexei mi talla? ¿Qué más sabía? El abogado era un hombre pequeño y nervioso llamado Peterson, que no dejaba de ajustarse las gafas y no me miraba a los ojos. Extendió unos papeles sobre la mesa de centro y me explicó con rapidez y en términos clínicos cómo funcionaría la anulación. Dada la naturaleza fraudulenta del matrimonio, el engaño deliberado del señor Piton y su intención de utilizar la unión con fines ilegales, esto debería ser sencillo. Alegamos fraude y coacción. Tendrá que firmar aquí, aquí y aquí. Cogí el bolígrafo y dejé la mano suspendida sobre la primera línea de la firma. Esa mañana me había casado, era esposa, la señora la nena Piton, y ahora, con 3 firmas, lo borraría todo como si nunca hubiera sucedido. ¿Dónde está?, pregunté en voz baja. Marcus, la nuez de Adán de Peterson, se movió. No estoy autorizado a hablar de eso. Está vivo. Señorita Santos. ¿Está vivo? Peterson miró hacia la puerta como si esperara que alguien viniera a buscarlo. Suspiró y se quitó las gafas para limpiarlas. Un gesto nervioso que me decía más que sus palabras. El señor Piton se encuentra actualmente en un lugar seguro, ayudando a la organización del señor Volkov a recuperar los fondos robados. Una vez que se devuelva el dinero y se den ciertas garantías, será liberado. Liberado, no asesinado. Parte de la tensión de mis hombros se alivió, aunque no estaba del todo segura de por qué me importaba. Marcus me había utilizado, traicionado, literalmente me había echado a los lobos para salvar su propio pellejo. Pero una parte blanda y estúpida de mí, la parte que había dicho que sí cuando me pidió matrimonio con un anillo de una casa de empeños y una sonrisa nerviosa, se sintió aliviada de que no estuviera muerto. Firmé los papeles. Peterson los recogió con evidente alivio. Los metió en su maletín como si fueran a morderle. Ahora es libre, señorita Santos, legalmente libre de cargas. Presentaré estos documentos en menos de una hora. Libre. La palabra debería haberme hecho sentir liberada. En cambio, me sentí como si estuviera cayendo. Catherine regresó una hora más tarde y me encontró todavía sentada en el sofá, mirando fijamente a la nada. La anulación está presentada, dijo con brío. Ahora tenemos que hablar de su situación de vivienda. Tengo un apartamento cuya ubicación conoce el señor Piton. El tono de Catherine era suave pero firme y, perdona mi franqueza, no es seguro ni siquiera en un buen día.
El señor Volkov ha organizado un alojamiento alternativo. No me lo puedo permitir. Ya está arreglado. No quiero caridad. Entonces considéralo una compensación. Catherine se sentó frente a mí. Su postura era perfecta, su mirada directa. Tu marido robó a la organización del señor Volkov. Ese robo también le afectó a usted. Su seguridad, su confianza, su futuro. Esto es una restitución, no caridad. ¿Restitución por qué? No perdí nada que perteneciera a Alexei, ¿no? Catherine ladeó la cabeza. Perdió su noche de bodas, su matrimonio, su sensación de seguridad. Todo porque el señor Peaton pensó que podía robar a hombres poderosos sin consecuencias. El señor Vulov se hace responsable de los daños colaterales que causa su mundo. Eso te incluye a ti. Quería discutir, pero el cansancio podía más. Y bajo el cansancio, el miedo. Porque Catherine tenía razón. No podía volver a mi apartamento. Si Marcus sabía dónde vivía, otros también podrían saberlo. Y si Alexei tenía enemigos, si Marcus había enfadado a otras personas, ¿qué tipo de alojamiento? Pregunté finalmente. Un apartamento seguro en un edificio propiedad del señor Volkov. Buen barrio, portero, cámaras de seguridad. Tendrías tu propio espacio. Privacidad. Nadie te molestaría allí. ¿Por cuánto tiempo? Todo el tiempo que lo necesites. Me reí, un sonido amargo y fuera de lugar en la elegante habitación del hotel. Nada es gratis. ¿Qué quiere de mí? La expresión de Catherine no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Comprensión, tal vez, o lástima. El señor Volkov quiere asegurarse de que estés a salvo. Eso es todo. Creerlo o no es tu decisión. Pero llevo 12 años trabajando para él, señorita Santos. Le he visto hacer cosas terribles a personas terribles. También le he visto mover cielo y tierra para proteger a quienes no merecen sufrir. Se levantó, alisando su traje, que ya era perfecto. El coche le espera abajo cuando esté lista. Esta tarde recogerán sus pertenencias de su antiguo apartamento y las trasladarán a la nueva ubicación. No necesita volver allí, lo ha pensado todo. El señor Bulov lo piensa todo. Yo solo ejecuto. Me dejó una tarjeta llave y una dirección en una parte de la ciudad donde nunca había podido permitirme ni siquiera mirar los escaparates. El coche era un SUV negro, con las ventanas tan oscuras que no podía ver el interior. El conductor, un hombre corpulento, con una cicatriz en el cuello, abrió la puerta sin decir nada. Me subí, medio esperando encontrar a Alexei esperando. El asiento trasero estaba vacío. Condujimos entre el tráfico matutino. La ciudad se transformaba, pasando de los relucientes hoteles del centro a barrios residenciales con calles arboladas y edificios que resumaban riqueza antigua. El todoterreno se detuvo frente a un edificio de antes de la guerra con un portero de verdad que se quitó el sombrero cuando me acerqué. El apartamento estaba en la 8ª planta. El conductor, aún en silencio, me acompañó, abrió la puerta y se apartó sin entrar. Entré y sentí que se me cortaba la respiración. No era enorme, tal vez unos 93 metros cuadrados, pero era precioso. Los suelos de madera noble brillaban con la luz de la mañana que entraba por las altas ventanas. Los muebles eran elegantes y cómodos. Un lujoso sofá gris, una mesa de comedor para 4 personas, una cocina con encimera y electrodomésticos que parecían más nuevos que cualquier cosa que yo hubiera tenido jamás. A través de una puerta abierta, pude ver un dormitorio con una cama de matrimonio ya hecha con sábanas blancas y frescas. En la encimera de la cocina había un jarrón con flores frescas, rosas blancas y una nota con una elegante caligrafía. Bienvenida a casa. Un hogar. Como si esto pudiera ser mi hogar, como si yo perteneciera a un lugar como este. Con sus molduras, sus vistas al parque y su silencio, que no se veía interrumpido por sirenas, gritos de vecinos o el goteo constante del grifo del baño que no podía permitirme arreglar. Me acerqué a la ventana y apoyé la palma de la mano contra el cristal frío. 8 pisos más abajo, la gente seguía con su vida, corriendo, paseando a sus perros, empujando cochecitos, gente normal con problemas normales. Yo ya no era una de ellos. Anoche había cruzado una línea invisible entre mi mundo y el de Alexis,
y no tenía ni idea de cómo volver atrás. Un golpe en la puerta me hizo sobresaltar. La abrí y me encontré con una joven que sostenía varias cajas. «Entrega para la señorita Santos», dijo alegremente. «Sus objetos personales de su anterior residencia. Toda mi vida empaquetada en 4 cajas de cartón. Debería haber sido deprimente, pero en cambio me pareció una prueba. La prueba de que había existido antes de la noche anterior, de que había construido algo, aunque fuera pequeño, frágil, en última instancia, temporal. Pasé la tarde desempaquetando, colgando mi ropa raída en un armario diseñado para vestidos de diseño, colocando mis libros maltrechos en estanterías impolutas, instalando mi antiguo portátil en un escritorio que merecía algo mejor. El contraste era casi divertido. Casi. La noche se acercaba, pintando el apartamento con tonos ámbar y sombras. Acababa de terminar de organizar la cocina, con mis tazas desparejadas luciendo ridículas en los armarios hechos a medida, cuando llamaron a la puerta otra vez. Esta vez, cuando abrí la puerta, Alexia estaba allí. Había cambiado el traje formal de la noche anterior por unos vaqueros oscuros y una camiseta negra con botones que, de alguna manera, le hacía parecer más peligroso. No menos. Tenía el pelo ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado las manos por él. Esos ojos oscuros se encontraron con los míos y sentí la misma sacudida de reconocimiento de algo primitivo y aterrador. «¿Puedo pasar?», preguntó. Debería haber dicho que no, debería haberle dado las gracias educadamente y haber cerrado la puerta, manteniendo algún tipo de frontera entre su mundo y lo que quedaba del mío. En cambio, di un paso atrás y le dejé entrar. Se movió por el apartamento con la misma gracia deliberada que recordaba, fijándose en los detalles. Mis cajas, mis libros, la forma en que había intentado hacer mío este espacio, aunque nunca lo sería realmente. «Te has instalado», observó. «No me dejaste mucha elección. Siempre tienes elección, Elena». Se volvió hacia mí y la forma en que pronunció mi nombre, suave, cuidadosa, como si fuera algo precioso, me revolvió el estómago. «Podrías haber rechazado el apartamento, haber vuelto a tu casa, haberme dicho que te dejara en paz». «¿Y me habrías dejado en paz?». Una pequeña sonrisa se dibujó en su boca. «Probablemente no, pero habría respetado tus deseos de forma más creativa». A pesar de todo, sentí que se me curvaban los labios. «¿Eso no es tranquilizador?». «No pretende serlo». Se acercó a la ventana y miró hacia el parque, que se oscurecía. «Vine a ver cómo estabas, a asegurarme de que tenías todo lo que necesitabas». «¿Por qué?». «Porque tu marido, ex marido», le corregí bruscamente. «Ex marido», corrigió, «te puso en peligro. Eso te convierte en mi responsabilidad. No soy tu responsabilidad. No soy responsabilidad de nadie, salvo de mí misma». Se apartó de la ventana y la mirada en sus ojos era tan intensa que tuve que luchar contra el impulso de dar un paso atrás. «Te convertiste en mi responsabilidad en el momento en que Marcus Piton te dio la llave de mi habitación», dijo en voz baja. «En el momento en que intentó utilizarte como distracción o como moneda de cambio, o cualquiera que fuera su patético plan, te involucró en mi mundo, Elena. Eso tiene consecuencias. No quiero formar parte de tu mundo. Lo sé. Y parecías sinceramente arrepentido, pero lo eres. Y hasta que estés seguro de que estás a salvo, hasta que estés seguro de que el robo de Marcus no te ha convertido en el blanco de personas mucho menos comprensivas que yo, permanecerás bajo mi protección. Y si me voy, haz las maletas y vete a otra ciudad. Te seguiré». La certeza en su voz debería haber sido aterradora. Era aterradora, pero también era algo más, algo que no quería examinar demasiado de cerca. «No puedes decidir protegerme sin más», dije, sintiendo la frustración en mi propia voz. «No puedes meterte en mi vida porque te sientas culpable o responsable o lo que sea. Mírame». Nos quedamos allí, con el aire entre nosotros cargado de tensión y cosas no dichas. La parte racional de mi cerebro me gritaba que huyera, que me alejara lo más posible de este hombre hermoso y peligroso. Pero otra parte, una parte que no reconocía, en la que no confiaba,
Quería acercarse para poner a prueba los límites de lo que fuera que esto era. El teléfono de Alex vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. «Tengo que irme», dijo. «Asuntos de trabajo, de esos que acaban con gente en lugares seguros». A veces no podía evitar que mis palabras sonaran mordaces. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. «Hay un teléfono en el cajón superior de la mesita de noche. Mi número está programado. Si necesitas algo, cualquier cosa, llámame de día o de noche. No lo haré. Lo harás». Su mirada me clavó en el sitio. Porque, a pesar de lo que pienses, Elena, eres inteligente. Y las mujeres inteligentes saben cuándo pedir ayuda, incluso a hombres peligrosos. Se marchó antes de que pudiera responder, y la puerta se cerró con un clic definitivo que me pareció demasiado parecido al punto final de una frase que yo no había aceptado escribir. Fui al dormitorio y abrí el cajón de la mesilla de noche. Efectivamente, allí había un elegante smartphone de última generación, con un solo contacto guardado. Alex. Me quedé mirando el nombre durante un largo rato. Luego cerré el cajón y me metí en la cama, todavía con el vestido azul marino que me había dado Catherine. Afuera la ciudad zumbaba, brillaba y vivía su vida. Y en algún lugar de ella, Alexei Volkov llevaba a cabo negocios que no quería imaginar, protegiéndome de amenazas que no podía ver, envolviéndome más profundamente en un mundo en el que había tropezado al esconderme debajo de una cama. En la que debería haber sido la noche más feliz de mi vida, me dormí con el aroma de las rosas blancas perfumando el aire y preguntas sin respuesta dando vueltas en mi cabeza como buitres. Pasaron 3 días en una extraña animación suspendida. Fui a trabajar al restaurante, tomé el metro como siempre, me até el delantal, serví café y esbocé sonrisas forzadas a los clientes que nunca me veían realmente. Pero ahora todo parecía diferente, como si estuviera viendo mi propia vida a través de un cristal. Tony, mi jefe, me preguntó si estaba bien. Le dije que había tenido la gripe. Me creyó. ¿Por qué no iba a hacerlo? Nadie espera que su camarera le diga. En realidad, mi marido intentó entregarme a la mafia en nuestra noche de bodas. El apartamento parecía un museo que estaba visitando, demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado parecido a la vida de otra persona. Me despertaba en esa enorme cama y por un instante olvidaba dónde estaba. Mi corazón latía con fuerza hasta que las costosas sábanas y la vista del parque me recordaban que esto era real. Esta era mi vida ahora. Alexi no se había puesto en contacto conmigo. Me dije a mí misma que me sentía aliviada porque su ausencia demostraba que esto era solo caridad, solo culpa, solo la forma en que un hombre poderoso limpiaba un desastre. Pero me sorprendí a mí misma revisando el teléfono en el cajón de la mesita de noche más veces de las que quería admitir. Al ver ese único contacto, sentí un nudo en el pecho. Al cuarto día, Catherine apareció en la cafetería durante mi turno de almuerzo. Desentonaba enormemente entre los sillones de vinilo agrietados y la luz fluorescente, con su traje pantalón de diseño y su postura perfecta, que atraía las miradas de los clientes habituales. Se deslizó en una mesa de la esquina y esperó pacientemente mientras yo terminaba de tomar los pedidos. Su expresión era agradable, pero indescifrable. «¿Qué haces aquí?», le pregunté cuando finalmente me acerqué a su mesa, con la cafetera en la mano. «Almorza», dijo mientras echaba un vistazo con interés al menú plastificado. «¿Qué me recomiendas, Catherine?» «El pastel de carne, por favor. Y café solo». Dobló el menú y me lo entregó. «Acompáñame cuando puedas. Tenemos que hablar». 20 minutos más tarde, durante mi descanso, me senté en la mesa frente a ella. Apenas había tocado el pastel de carne, pero su taza de café estaba vacía. Se la rellené automáticamente, con las manos firmes gracias a años de práctica. «El señor Vulov quiere verte», dijo sin preámbulos. Se me revolvió el estómago. «¿Por qué?» «No me ha dicho los motivos». Catherine añadió leche a su café con movimientos precisos, pero me pidió que te invitara a cenar esta noche. A las 7, Moiselon, un restaurante llamado Luminar. ¿Lo conoce? Casi me echo a reír. Luminar era el tipo de sitio que solo había visto en las películas.
De esos en los que hay que esperar meses para conseguir reserva y el plato principal cuesta más que mi sueldo semanal. No me lo puedo permitir. Es usted su invitada. Catherine sacó una pequeña tarjeta y la deslizó por la mesa. La dirección. Un coche te recogerá a las 6:30. Y si digo que no, entonces le diré que has rechazado la invitación y es probable que se presente en tu apartamento. Dio un sorbo a su café, con la mirada fija en el borde de la taza. El señor Bulov no está acostumbrado a que le rechacen, señorita Santos, pero respetará tu decisión, solo que será persistente al respecto. Cogí la tarjeta, de cartulina gruesa y suave al tacto. ¿Es una cita? Es una cena. La expresión de Catherine se suavizó ligeramente. Aunque sospecho que las intenciones del señor Volkov son más complicadas que una simple comida, ha estado preocupado desde la noche de tu boda, distraído de una forma que nunca había visto antes. ¿Distraído? ¿Cómo? Eso es algo que deberías preguntarle tú misma. Se levantó y dejó dinero en efectivo sobre la mesa. Demasiado para un pastel de carne que apenas había tocado. Ponte algo cómodo. Y Elena, no le des más vueltas. A veces, una cena es solo una cena. Pero la mirada en sus ojos decía que no lo creía más que yo. A las 6:15 me paré frente a mi armario en ropa interior, mirando mi patética colección de ropa. Todo lo que tenía era incorrecto. Demasiado barato, demasiado gastado, demasiado obviamente de tiendas de descuento y percheros de liquidación. El vestido azul marino que Catherine me había dado para la reunión con el abogado era mi mejor opción, pero ya lo había usado. ¿Importaba eso? ¿Alex lo notaría? ¿Por qué me importaba si lo notaba? Todavía estaba debatiéndolo cuando mi teléfono vibró. No el que estaba en el cajón, sino mi teléfono real. Un mensaje de texto de un número desconocido. Catherine mencionó: quizás necesites ayuda. Mira en tu armario. Con el corazón latiéndome con fuerza, abrí más la puerta del armario. Allí, colgado en una bolsa de ropa que definitivamente yo no había puesto allí, había un vestido. Abrí la bolsa con manos temblorosas. El vestido era azul medianoche, casi negro, hecho de una tela tan suave que parecía agua deslizándose entre mis dedos. De corte sencillo, líneas elegantes, nada demasiado revelador, pero innegablemente sofisticado. Los zapatos estaban en una caja debajo, con tacones más altos de lo que solía llevar, pero no imposibles. Y debajo, envuelto en papel de seda, un conjunto de delicadas joyas de oro. Las etiquetas con el precio habían desaparecido, pero sabía sin necesidad de comprobarlo que ese conjunto costaba más de lo que yo ganaba en varios meses. Debería haberme enfadado. Debería haberle respondido con un mensaje tajante sobre los límites y la presunción, y que no quería vestirme como una muñeca. Pero mis dedos ya estaban buscando el vestido, sacándolo de la bolsa, sosteniéndolo contra mi cuerpo mientras me giraba hacia el espejo. La mujer que me miraba parecía alguien que pertenecía al mundo de Alexis, alguien segura de sí misma, hermosa y digna de restaurantes caros y hombres peligrosos con trajes italianos. Odiaba que me gustara. Odiaba querer ser ella, aunque solo fuera por una noche. A las 6:30 en punto sonó el timbre. El portero anunció que el coche estaba esperando. Me miré por última vez en el espejo. El vestido me quedaba perfecto. Por supuesto que sí. Los zapatos alargaban mis piernas. Las joyas reflejaban la luz como estrellas capturadas, y cogí mi viejo bolso antes de que pudiera cambiar de opinión. El todoterreno era el mismo que antes, el mismo conductor silencioso con la siguiente cicatriz. Pero esta vez, cuando se abrió la puerta trasera, Alexe estaba sentado dentro. Se me cortó la respiración. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Su espesa melena oscura, un reloj que brillaba en su muñeca y que podría haber pagado mis préstamos estudiantiles. Pero fue su expresión cuando me vio lo que hizo que mi pulso se acelerara. Algo crudo y desprevenido destelló en su rostro antes de que su habitual control volviera a imponerse. Elena, dijo, y mi nombre en su voz sonó como una plegaria. Estás preciosa. Me has comprado un vestido. Me subí, muy consciente de lo cerca que estábamos en ese espacio tan reducido.
Olía a bergamota y a algo más oscuro, más peligroso. No puedes comprarme ropa sin más. Puedo hacer lo que quiera. Pero había una leve sonrisa en sus labios. La pregunta es si lo aceptarás. Llevas el vestido, así que lo tomaré como una aprobación tácita. No tenía nada más bonito para ponerme. Me detuve, dándome cuenta de cómo sonaba eso. Su sonrisa se amplió ligeramente. No soy tan superficial, Elena. Podrías venir con tu uniforme de trabajo y yo seguiría queriendo cenar contigo. ¿Por qué? El todoterreno se incorporó al tráfico. A través de las ventanas tintadas, la ciudad se deslizaba como un sueño. Porque no puedo dejar de pensar en ti, dijo Alexis simplemente. Porque esa noche tomaste una decisión. Elegiste el divorcio en lugar de la viudez sin dudarlo. Elegiste tu propia integridad por encima de cualquier seguridad que Marcus pudiera haberte representado. Porque no lloraste, ni suplicaste, ni intentaste manipularme para que sintiera compasión. Te quedaste allí de pie, con tu vestido de novia roto y cubierto de polvo, y tomaste una decisión. Se volvió para mirarme de frente. He conocido a muy pocas personas que puedan hacer eso cuando su mundo se desmorona. Tenías la vida de un hombre en tus manos y me hiciste elegir. Eso no es precisamente justo. No, admitió, pero fue honesto. Yo no miento, Ana Elena. No a las personas que respeto. Te dije la verdad sobre Marcus, sobre las consecuencias de sus actos, y te dejé decidir cómo querías proceder. La mayoría de las personas en mi posición simplemente habrían tomado la decisión por ti. Y tú eres mejor que la mayoría de las personas. Soy peor que la mayoría de la gente en casi todos los aspectos. Su voz era natural, sin falsa modestia. Pero yo no finjo lo contrario. Esa es la diferencia. El todoterreno se detuvo frente a Luminar. El conductor abrió mi puerta y la mano de Alex estaba allí para ayudarme a salir. Su palma era cálida, con callos en lugares que sugerían que hacía algo más que firmar papeles y hacer llamadas telefónicas. El restaurante era aún más intimidante de lo que había imaginado. Techos altos y lámparas de cristal, gente bien vestida hablando en voz baja, camareros deslizándose entre las mesas como fantasmas silenciosos. El maître reconoció a Alexe inmediatamente y su expresión profesional se transformó en algo parecido a un auténtico placer. Señor Bulov, su mesa está lista. Nos llevaron a una mesa privada en un rincón, apartada pero con una vista perfecta de todo el restaurante. Me di cuenta de que Alexe se sentó de espaldas a la pared para poder ver todas las entradas y salidas. Viejos hábitos, supongo, o necesidades actuales. ¿Vino? Preguntó mientras nos sentábamos en unos asientos que parecían nubes suaves como la mantequilla. No sé nada de vinos. Entonces pediré por los dos. Habló brevemente con el sumiller en lo que parecía francés y luego volvió a centrar su atención en mí. Esos ojos oscuros se fijaron en mí con una intensidad que me hizo sentir como si fuera la única persona en la sala. Háblame de tu madre. La pregunta me pilló desprevenida. ¿Por qué? Porque es importante para ti. Porque trabajas hasta el agotamiento para pagar su cuidado. Porque quiero conocerte, Elena. Y me parece un buen punto de partida. Así que le conté el diagnóstico de mi madre hace 7 años, su deterioro gradual, el centro de cuidados que se llevaba la mayor parte de mis ingresos, cómo me había criado sola después de que mi padre desapareciera cuando yo tenía 3 años, cómo había tenido 2 trabajos para alimentarnos, cómo me había enseñado que el trabajo duro y la honestidad eran las únicas monedas que importaban. Parece formidable, dijo Alexe cuando terminé. Era, me corregí rápidamente. Algunos días son mejores que otros. ¿Cuándo fue la última vez que la visitaste? Hace 2 semanas. La culpa se retorció en mi estómago. Tenía intención de volver, pero con la boda y todo lo demás, no he tenido tiempo. Iremos mañana. Parpadeé. ¿Qué? ¿Para visitar a tu madre? Lo organizaré. Lo dijo como si ya estuviera decidido, como si mi consentimiento fuera un hecho. No puedes simplemente... No necesito que lo hagas. Sé que no me necesitas. Su voz era suave pero firme. Pero tu madre no conoce a tu marido. No sabe lo de la anulación. Tendrás que explicárselo y eso será difícil. Te ofrezco mi apoyo si lo necesitas.
Algo se rompió en mi pecho. ¿Por qué harías eso? Porque no deberías enfrentarte a eso sola. Se recostó en su asiento cuando llegó el vino, esperando a que el sumiller lo sirviera y se retirara. Porque Marcus te ha puesto en una situación imposible. Y arreglar su desastre incluye asegurarme de que tengas lo que necesitas. Incluso si lo que necesitas es alguien que se siente en silencio en una habitación mientras hablas con tu madre. Cogí mi copa de vino solo para tener algo que hacer con las manos. Eres muy bueno en esto. ¿En qué? En hacer que la amabilidad suene como una obligación, como si solo estuvieras solucionando un problema en lugar de preocuparte de verdad. Su expresión cambió. Algo vulnerable se reflejó en sus rasgos. Quizás no se me da bien demostrar que me preocupo de otra manera. El camarero apareció antes de que pudiera responder y pedimos. Alexe me preguntó cuáles eran mis preferencias y adaptó sus elecciones a las mías, tratando toda la interacción como una negociación en la que mi comodidad era el objetivo principal. Era extraño, embriagador y aterrador, todo al mismo tiempo. Háblame de ti, le dije cuando volvimos a estar solos. Es lo justo. ¿Qué quieres saber? ¿Todo? ¿Nada? No lo sé. Di un sorbo al vino. Era delicioso, suave y rico de una forma que no podía describir con palabras. Empieza por qué haces lo que haces. ¿Te refieres a por qué soy un criminal? Esbozó una sonrisa. Puedes decirlo, Elena. No me ofenderé por tu sinceridad. Está bien. ¿Por qué eres un criminal? Lo pensó, removiendo el vino pensativamente. Por negocios familiares. Mi padre dirigía la organización antes que yo, y su padre antes que él. Me criaron para esto. Me entrenaron desde niño para tomar el relevo, para liderar, para tomar las decisiones difíciles que mantienen a nuestra gente a salvo y a nuestros enemigos temerosos. Hizo una pausa. Podría decirte que no tuve otra opción, que era mi destino o mi deber, pero eso sería mentir. Yo elegí esto. Soy bueno en ello, y a pesar de las complicaciones morales, creo que lo que hago tiene un propósito. ¿Qué propósito? Orden, estructura, protección para personas que no tienen otras opciones. Me miró fijamente a los ojos. El mundo no es tan simple como legal contra ilegal. Elena, hay personas que se quedan en el olvido, que no pueden confiar en la policía, el gobierno ni ningún sistema oficial. Yo les proporciono lo que necesitan. A cambio, me son leales, siguen las reglas. Y sí, yo me beneficio de ello. Pero no es caos, no es violencia aleatoria. Es organizada, contenida, con un propósito. Lo estás justificando. Lo estoy explicando. Que estés de acuerdo o no, depende de ti. Llegó nuestra comida. Platos bellamente presentados que parecían obras de arte. Cogí el tenedor. De repente, me sentí nerviosa. No te estoy juzgando, dije en voz baja. No tengo derecho a hacerlo. Me salvaste de Marcus. Me diste un lugar seguro donde vivir. Solo quiero entender y luego preguntarte todo lo que quieras saber. Y eso hice. Durante la comida, entre bocados de la comida más increíble que había probado nunca, le pregunté por su vida, su infancia en Rusia antes de que su familia se mudara a Estados Unidos, su madre, que murió cuando él tenía 15 años, su ascenso en la organización, la primera vez que tuvo que tomar una decisión realmente terrible, el peso del poder y la responsabilidad. Respondió a todo con sinceridad, a veces de forma brutal, sin edulcorar ni idealizar nada. Y de alguna manera, esa sinceridad lo hacía más humano, no menos. Te toca, dijo cuando llegó el postre. Algo de chocolate y decadente que probablemente tenía un nombre francés que no podía pronunciar. ¿Qué quería hacer antes de que la vida se interpusiera? Profesor, la respuesta salió automáticamente. Literatura inglesa. Quería compartir historias, ayudar a los niños a enamorarse de la lectura como yo lo hice. ¿Por qué no lo hiciste? Mi madre enfermó en mi último año de universidad. Dejé los estudios para trabajar y pagar su tratamiento. Me dije a mí mismo que volvería algún día. Me encogí de hombros. Ese día nunca llegó, aún podría llegar. Me reí suavemente. Tengo 26 años, deudas estudiantiles y ningún título. Ese barco ya zarpó. Los barcos pueden volver al puerto.
La mano de Alexis se movió sobre la mesa. Sus dedos rozaron los míos. El contacto fue eléctrico. Me provocó una descarga en el brazo. Podrías volver, terminar, dar clases. ¿Con qué dinero? Con el dinero que ya se ha reservado precisamente para ese fin. Me quedé paralizada. ¿Qué? Los 300,000 que Marcus robó. Los está devolviendo poco a poco, con mucho esfuerzo, pero los está devolviendo. No los necesito. Considéralos una compensación por lo que te quitó. El pulgar de Alex trazó círculos en mis nudillos, un gesto distraído e íntimo. Termina tu carrera, Elena. Conviértete en quien se supone que debes ser. Las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Retiré la mano. Necesitaba distancia. Necesitaba pensar. No puedo aceptar tu dinero. Eso no es. Apenas nos conocemos. Entonces, conóceme. Su voz era baja, intensa. Déjame llevarte a ver a tu madre mañana. Vuelve a cenar conmigo. Déjame demostrarte que no soy solo un monstruo que resuelve los problemas con violencia y dinero, ¿verdad? Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Amenazaste con matar a Marcus. Tienes gente en lugares seguros. Diriges una organización que hace cosas ilegales. Las palabras bonitas y el vino caro no cambian eso. No, estuvo de acuerdo. No lo cambian. Soy todas esas cosas, Elena. Peligroso, violento cuando es necesario. Implacable con quienes se cruzan en mi camino. Se inclinó hacia adelante y la luz de las velas se reflejó en sus ojos, haciéndolos brillar como brasas. Pero también soy alguien que cumple su palabra, que protege lo que es mío, que mira a una mujer escondida bajo una cama con un vestido de novia roto y ve algo que vale la pena salvar. No necesitaba que me salvaran. Quizás no, pero te merecías algo mejor que lo que Marcus te daba. Y yo puedo darte algo mejor. Un futuro, opciones, seguridad. Su voz se volvió más grave. Todo lo que quieras, Elena. Solo tienes que dejarme. El peso de su atención era abrumador. Me sentía como una presa atrapada en la mirada de un depredador, pero rezaba para que el depredador estuviera intentando desesperadamente no devorarme. Debería irme, susurré. Esto es demasiado. Entonces nos iremos. Pidió la cuenta sin apartar la mirada de mí. Pero mañana te llevaré a ver a tu madre, a las 2. Yo te recogeré. Alexe, a las 2, Elena. No era una petición. El trayecto de vuelta a mi apartamento fue silencioso, con la tensión entre nosotros como un cable pelado. Cuando llegamos a mi edificio, Alex me acompañó hasta la puerta, con la mano apoyada en mi espalda, protector, posesivo. En el ascensor se detuvo y me hizo girarme para mirarlo. Levantó la mano para acariciar mi mejilla, rozando mi piel con una delicadeza devastadora. Gracias por esta noche, dijo, por darme la oportunidad de ser más que el monstruo que conociste hace 4 días. Sigues siendo un monstruo, le dije, pero mi voz no tenía fuerza. Lo sé, sonrió, triste y comprensivo, pero quizá pueda ser tu monstruo si me dejas. Se inclinó y, por un instante, pensé que iba a besarme, pero en lugar de eso sus labios rozaron mi frente, suaves y reverentes, antes de dar un paso atrás. Mañana a las 2, me recordó. Que duermas bien, Elena. Luego se fue, dejándome temblando en el ascensor, con la frente ardiendo donde sus labios me habían tocado, mi mente dando vueltas con opciones imposibles y deseos peligrosos. Me dejé caer en la cama, todavía con el vestido azul medianoche puesto, agarrando mi teléfono como si fuera un salvavidas, preguntándome cuándo exactamente había dejado de tener miedo de Alexei Bulov y había empezado a tener miedo de lo mucho que quería que me besara como si lo sintiera de verdad. A las 2 en punto, el todoterreno de Alexis se detuvo frente a mi edificio. Había pasado la mañana alternando entre dar vueltas y mirar fijamente mi armario, tratando de decidir qué ponerse para presentar a un jefe de la mafia a tu madre moribunda. Al final, me decidí por unos vaqueros y un jersey sencillo. Mi propia ropa, no sus regalos. Necesitaba sentirme yo misma para esto, no como la mujer del vestido azul medianoche que había dejado que un hombre peligroso le rozara los labios en la frente y le había gustado demasiado. Alexi estaba esperando en el asiento trasero otra vez,
pero hoy llevaba vaqueros oscuros y una chaqueta de cuero sobre una camiseta gris de cuello Henley. Más informal, más accesible, casi normal si no se fijaba en la forma en que su chofer mantenía una vigilancia constante o en el contorno apenas visible de lo que probablemente era un arma debajo de la chaqueta. Gracias por venir, le dije mientras subía, tratando de mantener la voz firme. Dije que lo haría. Sus ojos recorrieron mi rostro, leyendo cosas que no quería que viera. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada. Ser sincera parecía más fácil que fingir con él. Tengo que decirle a mi madre que su hija se casó y se divorció en 4 días, que el hombre que elegí era un ladrón y un cobarde, que fui tan estúpida como Elena. Su mano cubrió la mía, cálida y firme. No fuiste estúpida, fuiste optimista. Hay una diferencia. Desde mi punto de vista, es lo mismo. El trayecto hasta el centro de cuidados duró 30 minutos, con tráfico, que el conductor de Alex sorteó con eficiencia y destreza. Observé cómo la ciudad se deslizaba a mi lado, con el estómago cada vez más tenso a medida que avanzábamos. El edificio apareció demasiado pronto. Una agradable estructura de 3 pisos con jardines y una fuente. El tipo de lugar que me costó todo lo que tenía y aún así nunca me pareció suficiente. En el interior me invadió un olor familiar, antiséptico, flores y algo indefinible que todas las instalaciones médicas compartían. La recepcionista me reconoció de inmediato, con una cálida sonrisa profesional. Elena, tu madre se alegrará mucho de verte. Está en la sala acristalada. Su mirada se deslizó hacia Alexi con evidente curiosidad. Este es... Dudé, sin saber cómo presentarlo. Amigo me parecía absurdo. Protector sonaba descabellado. Alexi, respondió él con naturalidad, extendiendo la mano. Un amigo de Elena. La recepcionista se la estrechó, claramente encantada. Por supuesto que lo estaba. Alexi probablemente había estado encantando a la gente desde que nació, esgrimiendo esa sonrisa devastadora como un arma. Caminamos por pasillos familiares, con mi corazón latiendo cada vez más fuerte a cada paso. Alexis se mantuvo cerca, pero sin agobiarme, con una presencia sólida y tranquilizadora, sin resultar abrumadora. Acortó el paso para adaptarse al mío. Noté pequeños detalles que sugerían que estaba prestando atención, ajustándose a mi comodidad. Mi madre estaba sentada junto a la ventana en su silla de ruedas. La luz del sol teñía de dorado su cabello plateado. Había perdido más peso desde mi última visita. Su cuerpo estaba más frágil, pero hoy sus ojos estaban brillantes y alertas. Buenos días. Gracias a Dios por las pequeñas bendiciones. Mija. Su rostro se iluminó cuando me vio, extendiendo los brazos. ¿Has venido? Me acerqué rápidamente a ella y me incliné para abrazarla con cuidado. En mis brazos parecía un pájaro huesudo y frágil como papel de seda. Por supuesto que he venido, mamá. Lo siento, lo siento. Ha pasado mucho tiempo. Estás ocupada. Lo sé, trabajando demasiado como siempre. Su mirada se desplazó más allá de mí, hacia Alexe. Su interés se despertó. ¿Y quién es este hombre tan guapo? Me enderecé de repente, muy consciente de cómo se veía la situación. Aparecía después de semanas de ausencia, con un hombre que gritaba dinero y peligro a partes iguales. Mamá, este es Alex. Es un amigo que te hace sonrojar. La sonrisa de mi madre era cómplice, burlona, como solo las madres saben ser. Acércate, Alexe, déjame verte bien. Alexe se acercó con elegancia, tomó la mano que mi madre le tendía y se la llevó a los labios en un gesto que debería haber parecido ridículo, pero que de alguna manera no lo era. Señora Santos, Elena habla a menudo de usted. Es un honor conocerla por fin. Mi madre se rió, se rió. Oh, Elena, este es peligroso. No tienes ni idea, murmuré. Nos sentamos en unas sillas. Había una pequeña zona de descanso en la terraza acristalada. Muebles cómodos dispuestos para animar a los visitantes. Alexis se colocó de manera que pudiera ver la puerta. Viejas costumbres incluso aquí, pero su atención parecía centrada genuinamente en mi madre. Bueno, Alexi,
dijo mi madre, con su acento inglés pero con claridad. ¿Cómo conociste a mi hija? Me puse tensa, pero Alex se lo manejó con soltura. A través de unas circunstancias desafortunadas que estoy intentando arreglar. Elena se encontró en una situación difícil y yo estaba en condiciones de ayudarla. ¿Qué tipo de situación? Mamá, empecé a decir, pero Alex me tomó la mano y me la apretó suavemente. No pasa nada, miró a mi madre con una dulzura inesperada. Señora Santos, Elena se casó recientemente con un hombre que resultó ser menos de lo que parecía. El matrimonio ha sido anulado. La estoy ayudando a superar las secuelas. La terraza acristalada se quedó en silencio. La expresión de mi madre pasó por varias emociones. Conmoción, confusión, dolor por no habérselo contado. Y finalmente, comprensión. Oh, mija. Su voz era suave. ¿Cuándo? Hace 5 días. Tenía un nudo en la garganta. Siento no habértelo contado antes. No sabía cómo. ¿El hombre con el que te casaste te hizo daño? No físicamente. Parpadeé para contener las lágrimas. Pero sí, me hizo daño. La mano de mi madre apretó la mía con una fuerza sorprendente. Entonces es un tonto, y tú estás mejor sin él. Su mirada se desplazó hacia Alex. ¿Y tú? ¿Qué eres para mi hija? Alex la miró directamente a los ojos, sin retroceder, sin desviar la mirada. Alguien que quiere verla feliz, a salvo, alguien que se asegurará de que nadie vuelva a hacerle daño. Eso suena como una promesa. Lo es. El peso de esa simple afirmación flotaba en el aire. Mi madre estudió a Alexe durante un largo momento. Sus ojos seguían siendo agudos a pesar de todo lo que la enfermedad le había quitado. Lo leía de esa manera que solo las madres saben hacerlo. No eres como los otros hombres que Elena ha conocido, dijo finalmente. No, señora, no lo soy. Eres peligroso. Sí, pero no para ella, nunca para ella. Mi madre asintió lentamente, pareciendo satisfecha con algo que no podía definir. Entonces confío en que cumplirás esa promesa, Alexe. Mi hija ha estado sola demasiado tiempo, intentando cargar con todo ella sola. Necesita a alguien lo suficientemente fuerte como para estar a su lado. Mamá, por favor, me ardía la cara. Esto no es... Nosotros no somos... Todavía no, dijo mi madre con una certeza que me revolvió el estómago. Pero lo haréis, lo veo claro. El pulgar de Alex trazó círculos en mis nudillos y me di cuenta de que seguíamos cogidos de la mano. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo se había convertido su tacto en algo que no cuestionaba? Pasamos la siguiente hora hablando, mi madre contando historias embarazosas de su infancia, mientras Alex se escuchaba con auténtico interés. De vez en cuando hacía preguntas que demostraban que realmente estaba prestando atención. Se portaba bien con ella, era paciente y respetuoso, nunca condescendiente a pesar de su inglés entrecortado y su confusión ocasional cuando la enfermedad nublaba sus pensamientos. En un momento dado, una enfermera vino a llevarse a mi madre para darle la medicación de la tarde. Mientras ella no estaba, me quedé de pie junto a la ventana, mirando los jardines sin verlos realmente. «¿Le gustas?», le dije en voz baja. «A mí me gusta ella». Alexe se acercó a mí, lo suficiente como para que pudiera sentir su calor. Es fuerte, como su hija. Se está muriendo. Todos nos estamos muriendo, Elena. Algunos simplemente sabemos mejor cuándo. Su reflejo en la ventana mostraba su expresión seria. Pero aún no se ha ido. Y mientras esté aquí, se merece verte feliz. ¿Sabe lo mucho que te sacrificas por cuidarla? No. Y no lo sabrá. Me volví hacia él. Se sentiría culpable. Intentaría rechazar el tratamiento. No le haré eso. Aunque te esté destruyendo, trabajar hasta el agotamiento, vivir en la pobreza para poder pagar este lugar. No es pobreza. Es solo que tenemos menos que otros. Crucé los brazos a la defensiva. Y es mi madre. Esto es lo que se hace por la familia. Lo sé. Levantó la mano para apartarme el pelo de la cara. El gesto se estaba volviendo familiar. Pero ya no tienes que hacerlo sola. El dinero que Marcus robó, déjame dártelo. Paga esta residencia durante los próximos 5 años. Date un respiro. No puedo. Puedes.
solo que no te lo permites. Su voz era suave pero firme. El orgullo es admirable, Elena, pero también es una jaula. Y llevas tanto tiempo encerrada en esa jaula que has olvidado lo que se siente al ser libre. ¿Libre de qué? De la preocupación constante, de la lucha constante, del peso de ser responsable de todo y de todos sin que nadie sea responsable de ti. Se acercó y de repente el espacio entre nosotros se llenó de tensión. Déjame cuidar de ti, no porque seas débil, sino porque te mereces a alguien lo suficientemente fuerte como para llevar parte del peso. ¿Y qué sacas tú con eso? Necesitaba entenderlo. Necesitaba saber qué quería. Nadie hace nada por nada, Alexe, especialmente hombres como tú, hombres como yo. Sonrió, pero era una sonrisa triste. Tienes razón. Los hombres como yo siempre quieren algo. No damos sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿qué quieres? A ti. La palabra era simple, devastadora. Quiero que dejes de mirarme como si fuera a hacerte daño. Quiero que sonrías sin ese atisbo de miedo detrás. Quiero llevarte a cenar y que no cuestiones cada gesto, cada regalo, cada amabilidad. Me acarició la cara con ambas manos. Ahora, su tacto era suave a pesar de las palmas callosas. Quiero que confíes en mí, Elena. Eso es lo que quiero. Tu confianza. Con el tiempo, si tengo mucha suerte, quizá algo más. Mi corazón latía a toda velocidad. Esto es una locura. Apenas nos conocemos. Sé que tienes 2 trabajos y aún así encuentras tiempo para visitar a tu madre. Sé que lo sacrificas todo por las personas que amas. Sé que ahora mismo estás aterrorizada, pero sigues aquí porque eres más valiente de lo que crees. Su pulgar me acarició el pómulo. Sé que cuando sonríes, sonríes de verdad. No esa sonrisa de atención al cliente que llevas como una armadura. Hace que algo en mi pecho se sienta como si se rompiera y se curara al mismo tiempo. Alexe, sé que esto es muy rápido. Sé que no tiene sentido. Sé que soy peligroso y complicado y todo lo que deberías huir. Su frente tocó la mía y su aliento era cálido contra mis labios. Pero también sé que en el momento en que te vi salir de debajo de esa cama, mirándome con desafío en lugar de miedo, algo cambió. Quiero conocerte, Elena, todo de ti, las partes que le muestras al mundo y las que escondes. ¿Y si no te gusta lo que encuentres? Imposible. Lo dijo con tanta certeza que casi le creí. Pero si de alguna manera me equivoco, me aseguraré de que estés a salvo. Seguiré pagando los cuidados de tu madre. Seguiré cumpliendo mis promesas. Porque eso es lo que hacen los hombres como yo, Elena. Cumplimos nuestra palabra, especialmente con las personas que nos importan. Apenas me conoces, susurré. ¿Cómo puedes preocuparte por mí? ¿Cómo puedes respirar? ¿Cómo late tu corazón? Algunas cosas simplemente son así. Sus labios rozaron mi sien, suaves y reverentes. Déjame entrar, Elena. Por favor, te juro que tendré cuidado contigo. Lo peor era que yo también quería. Dios, ayúdame. Quería dejar que este hombre peligroso y hermoso traspasara todas las barreras que había construido. Quería creer que alguien podía quererme, no por lo que podía darle, sino simplemente por existir. Quería apoyarme en su calidez y dejar que otra persona fuera fuerte por una vez. El sonido de la silla de ruedas de mi madre interrumpió el momento. Nos separamos cuando la enfermera la trajo de vuelta, pero no antes de que mi madre captara la expresión de mi rostro. Su sonrisa cómplice sugería que había visto todo lo que necesitaba ver. El resto de la visita transcurrió en una conversación agradable. Alexei contó historias sobre Rusia. Cuidadosamente editadas, me aseguré de eliminar cualquier cosa demasiado delictiva que hiciera reír a mi madre. Le preguntó por su infancia en México. Escuchó sus divagantes anécdotas con auténtico interés. La trató como si fuera alguien importante en lugar de otra paciente más en un centro de cuidados. Cuando llegó la hora de irse, mi madre me abrazó con fuerza. Me susurró en español al oído. No lo dejes escapar, mija. Los hombres que te miran como si fueras un tesoro son raros. Mamá, no es así. Lo será.
Se apartó y me acarició la cara con manos temblorosas. He vivido lo suficiente como para reconocer el amor cuando lo veo nacer. Se está enamorando de ti. Y tú, mi hija testaruda, también te estás enamorando. No es verdad, sí lo es. Me besó en la frente. Déjate llevar, mija. Creo que él te atrapará. En el todoterreno, de vuelta a casa, Alexi estaba callado, perdido en sus pensamientos. El silencio debería haber sido incómodo, pero no lo era. Era agradable, como si hubiéramos superado la necesidad de llenar cada momento con palabras. Gracias, dije finalmente, por venir, por ser amable con ella. Me ha gustado, me recuerda a mi madre. Fuerte, sin paciencia para las mentiras. Se volvió para mirarme. Tiene razón, ¿sabes? ¿Sobre qué? Sobre que eres terco. Su boca esbozó una sonrisa. Pero también sobre todo lo demás. Se me revolvió el estómago. Alexe, mañana te llevaré a cenar otra vez. Más o menos formal. Hay un sitio que creo que te gustará. Pequeño, familiar, la mejor comida italiana de la ciudad. Estás muy seguro de ti mismo. Estoy seguro de lo que quiero. Hay una diferencia. Su mano volvió a encontrar la mía. Ese contacto ahora familiar. Di que sí, Elena. Debería haber dicho que no. Debería haber puesto distancia entre nosotros. Protegerme de lo que fuera que esto se estaba convirtiendo. Pero las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza. Déjate llevar. Y tal vez, solo tal vez, estaba cansada de estar siempre a salvo. Sí, me oí decir. Su sonrisa era brillante, transformando su rostro de peligrosamente guapo a absolutamente devastador. Bien, a las 7, ponte lo que quieras. Tu ropa, mis regalos, no importa. Solo quiero que estés allí. Cuando llegamos a mi apartamento, me acompañó de nuevo. En mi puerta, me atrajo hacia él, con una mano en mi espalda y la otra acariciando mi cara. Voy a besarte, dijo suavemente. Si no quieres, dímelo ahora. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Debería decir que no. Debería mantener los límites. Deberías, vale, susurré. Su boca se encontró con la mía y el mundo se inclinó. Al principio el beso fue suave, casi vacilante, como si temiera que yo pudiera romperme. Pero cuando emití un pequeño sonido y me acerqué más, algo cambió. Sus brazos me rodearon con más fuerza, atrayéndome hacia él, y el beso se intensificó hasta convertirse en algo más ardiente, más desesperado. Sabía a café y a promesas, y sus manos y mi cabello parecían puntos de anclaje en un mundo que daba vueltas. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. He querido hacer eso desde que te vi salir gateando de debajo de la cama, admitió, con la voz áspera, cubierta de polvo, furiosa y aterrorizada, y tan malditamente hermosa que apenas podía pensar. Eso es una locura, logré decir. Probablemente. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente. Pero nunca he dicho que esté cuerdo, Elena. Solo honesto. Me dejó en la puerta de mi casa, temblando, confundida y deseosa, con los labios ardiendo por su beso y la mente dando vueltas con posibilidades imposibles. Dentro de mi apartamento, me toqué la boca, aún sintiendo el fantasma de su beso, y me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser Elena Santos, una camarera luchadora con una vida sencilla, para convertirme en alguien que besaba a jefes de la mafia en los pasillos y le gustaba. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto del número que ahora me sabía de memoria. Duerme bien, preciosa. El mañana no puede llegar lo suficientemente rápido. Me dormí sonriendo por primera vez en años, sin preocuparme por el mañana, sin calcular facturas o turnos o cómo estirar el dinero que no existía, solo pensando en un hombre peligroso con manos suaves y un beso que se sentía como volver a casa. Las siguientes 3 semanas pasaron en una nebulosa de momentos robados y revelaciones cuidadosas. Alexi me llevó a cenar a un restaurante italiano, un pequeño local en Brooklyn, regentado por una familia que lo recibió como a un sobrino querido, y nos dio de comer hasta que apenas podía moverme. Hablamos durante horas, descubriendo nuestro amor compartido por las películas antiguas y los chistes malos, discutiendo juguetonamente sobre libros y música. Me hizo reír hasta que me dolía el costado. Y en algún momento, entre el tiramisú y la tercera copa de vino,
Me di cuenta de que estaba en serios problemas. Me llevó al museo un martes por la tarde, cuando estaba casi vacío. Contrató a un guía privado que nos mostró pinturas renacentistas y esculturas antiguas, mientras los guardaespaldas de Alex se mantenían a una discreta distancia. Me cogió de la mano por las galerías, escuchó mis divagaciones sobre simbolismo y técnica, y más tarde admitió que solo había prestado media atención al arte porque no podía dejar de mirarme. Aparecía en la cafetería durante mi turno de noche con comida para llevar de restaurantes caros. Se sentaba en la mesa de la esquina y trabajaba en su portátil mientras yo atendía a los clientes. Su presencia era una promesa silenciosa de que no estaba sola. Tony empezó a llamarle Señor Fancy y dejó de hacer preguntas cuando las propinas que dejaba Alex cubrían mi alquiler. Y cada noche me daba un beso de buenas noches en mi puerta, con cada vez más pasión y menos moderación, hasta que empecé a invitarlo a entrar a tomar un café que nunca llegábamos a tomar, perdiéndonos en besos en mi sofá, hasta que él se apartaba con un esfuerzo visible y se marchaba antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Quiero hacer esto bien, decía, respirando con dificultad, con el pelo revuelto por mis dedos. Te mereces que te cortejen como es debido, sin prisas. Era anticuado y ridículo, y me enamoraba aún más. Pero también había momentos más oscuros, noches en las que sonaba su teléfono y su expresión se estremecía, convirtiéndose en el hombre peligroso que había conocido al principio. Se marchaba abruptamente y volvía horas más tarde con sombras en los ojos y sangre en los nudillos. Creía que yo no me daba cuenta. No le preguntaba. No estaba segura de querer saberlo. Pero las pruebas de su mundo siempre estaban ahí, acechando bajo la superficie de nuestra cuidadosa intimidad. La seguridad que nos seguía a todas partes. La diferencia con la que le trataban los desconocidos. Los espacios cuidadosamente en blanco en la conversación cuando le preguntaba por su trabajo. Una lluviosa tarde de jueves, 3 semanas y 2 días después de aquella primera cena, todo cambió. Estaba cerrando el restaurante, turno de noche, solo Tony y yo limpiando, cuando sonó el timbre de la puerta. Levanté la vista de las mesas que estaba limpiando, dispuesta a decir que estábamos cerrados, y sentí que se me helaba la sangre. Marcus estaba en la puerta, empapado por la lluvia, con aspecto demacrado y desesperado. Había perdido peso, su traje le quedaba mal, las ojeras le hacían parecer 10 años mayor que el hombre con el que me había casado. «Elena», dijo con voz quebrada, «por favor necesito hablar contigo». Tony se movió inmediatamente, colocándose entre nosotros. «Tienes que irte, amigo. No pasa nada, Tony». Me sorprendí a mí misma por lo firme que era mi voz. «Danos un minuto». Tony parecía dudoso, pero asintió con la cabeza y se retiró a la cocina, dejando la puerta abierta. Podía sentir cómo nos observaba, listo para intervenir. Marcus se acercó y vi cómo le temblaban las manos. El miedo irradiaba de él como el calor. «Tienes muy mal aspecto», dije con tono seco. «Estoy fatal». Se rió, con un sonido entrecortado. «Todo lo que piensas de mí, todo lo que Volkov te ha contado, es cierto. Soy un cobarde y un ladrón, y te he utilizado de la peor manera posible. ¿Por qué estás aquí, Marcus? Para pedirte perdón, para advertirte». Corrió pasándose las manos por el pelo. «Elena, tienes que alejarte de Alexei Bulov. Es peligroso. Sé lo que es». Crucé los brazos. «Ha sido muy sincero al respecto. ¿Te ha hablado de las personas a las que ha hecho daño? ¿De las cosas que ha hecho?» La voz de Marcus se elevó desesperadamente. «No es un caballero criminal de película, Elena. Es un asesino, un monstruo. Y sea lo que esté haciendo contigo, no es amor. Los hombres como él no aman. Poseen, consumen. ¿Y tú qué hiciste, Marcus?» Mi voz era fría. «Me querías tanto que intentaste entregarme a él. Me tendiste una trampa para que cayera, o al menos para distraerlo mientras tú huías. Esa es tu versión del amor». Estaba desesperado. Cometí un error. Tú tomaste una decisión. Elegiste robar a gente peligrosa. Elegiste casarte conmigo sabiendo lo que podía pasar. Elegiste darme la llave de su habitación y esperar lo mejor.
Me acerqué y él se echó hacia atrás. Alexe me dio opciones. Tú me diste mentiras. Así que no te quedes ahí dándome lecciones sobre monstruos cuando tú eres quien me ha echado a los lobos. Te está utilizando. No. La certeza de mi voz me sorprendió. Me está protegiendo. Por ahora hay una diferencia. Los ojos de Marcus estaban desorbitados. Pero, ¿qué pasará cuando se aburra? ¿Cuando dejes de ser interesante? ¿Cuando otra mujer le llame la atención? ¿Los hombres como Bulov no se comprometen? Elena, ellos conquistan, y tú solo eres... Nunca terminó la frase. La puerta del restaurante se abrió de nuevo y Alexi entró con dos de sus guardaespaldas. Iba vestido para los negocios, con traje completo, con ese peligroso aire afilado y visible. Sus ojos me encontraron primero, buscando lesiones con la eficiencia de la larga práctica, y luego se fijaron en Marcus. La temperatura de la habitación bajó 10 de Dex. Te dijeron que te mantuvieras alejado de ella, dijo Alexi en voz baja. Demasiado baja. El tipo de silencio que precede a la violencia. Marcus se puso pálido. Solo querías envenenarla contra mí, asustarla, convencerla de que yo soy el villano de esta historia. Alexi avanzó con esa gracia depredadora, y Marcus retrocedió hasta chocar contra una mesa. Pero aquí está la cuestión, Marcus. Elena es inteligente. Sabe exactamente lo que soy. Y, aún así, ha decidido quedarse. Eso debe matarte. Ella no lo sabe. Yo lo sé todo. Encontré mi voz, sorprendida por su fuerza. Él me lo ha contado, me lo ha mostrado. Sé que es peligroso, sé cómo es su mundo y sigo aquí. La expresión de Alex se suavizó cuando me miró. Solo por un momento, antes de volver a mirar a Marcus, has devuelto el 80% de lo que robaste. Los 60,000 restantes te serán perdonados con una condición. Los ojos de Marcus se abrieron con desesperada esperanza. Cualquier cosa. Desaparece. Abandona la ciudad. Cambia de nombre si quieres, pero no vuelvas a contactar con Elena nunca más. No te acerques a ella. No hables de ella. Ni siquiera pienses en ella si puedes evitarlo. La voz de Alex era suave como el acero. Porque si descubro que has violado este acuerdo, si oigo tu voz en su teléfono, veo tu nombre en su bandeja de entrada, capto incluso un susurro de que has intentado contactar con ella, olvidaré mi generosidad actual. ¿Nos entendemos? Marcus asintió frenéticamente. Sí, sí, lo entiendo. Bien. Alexi hizo un gesto a sus guardias de seguridad. Aseguraos de que coja el próximo vuelo. No me importa a dónde, solo que sea lejos de aquí. Acompañaron a Marcus fuera y entonces nos quedamos solos. Alexi, Tony y yo mirando con recelo desde la cocina. ¿Estás bien?, preguntó Alexi con delicadeza. Te ha llamado monstruo. Soy un monstruo. Ha dicho que te aburrirías conmigo, que pasarías a otra persona. Algo brilló en los ojos de Alex. Rabia, tal vez, o dolor. ¿Eso es lo que piensas? No. Me acerqué, acortando la distancia entre nosotros. Creo que eres muchas cosas. Peligroso. Sí. Violento cuando es necesario. Actúas al margen de la ley de formas que no siempre entiendo. Pero nunca me has mentido. Nunca has fingido ser algo que no eres. Y has cumplido todas las promesas que has hecho. Sus manos enmarcaron mi rostro, sus pulgares acariciando mis pómulos. No me aburriré, Elena. No seguiré adelante. Cuando quiero algo, lo conservo, lo protejo, y nunca he querido nada como te quiero a ti. Eso suena a posesión. Lo es, no lo negó. Pero también es devoción. Obsesión, tal vez. Pienso en ti constantemente. Eres lo último en lo que pienso antes de dormir y lo primero al despertar. He reorganizado toda mi agenda para poder pasar horas contigo. He rechazado negocios porque me habrían alejado de la ciudad durante demasiado tiempo. Su frente tocó la mía. Te has convertido en algo esencial, Elena, como respirar. Y sé que eso es intenso y probablemente aterrador, pero es la verdad. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si no puedo soportar tu mundo? ¿Y si se vuelve demasiado? Entonces lo resolveremos juntos.
Te protegeré de ello tanto como pueda. Pero no te voy a mentir. Habrá momentos difíciles, momentos peligrosos, momentos en los que te preguntarás si esto vale la pena. Su voz se volvió más grave. Lo único que puedo prometerte es que nunca te traicionaré, nunca te utilizaré, nunca te haré sentir que eres menos importante que cualquier otra cosa en mi vida. Alexe, te quiero. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, sencillas y devastadoras. Sé que es demasiado pronto. Sé que no tiene sentido, pero me enamoré de ti en algún momento entre verte tomar decisiones que te aterrorizaban, escucharte hablar con tu madre y verte sonreír cuando crees que nadie te está mirando. Te amo, Elena, y necesito que lo sepas antes de que decidas qué pasa después. Las lágrimas ardían detrás de mis ojos. Esto es una locura. Probablemente. Él sonrió, esa expresión devastadora que me hacía temblar las rodillas. Pero nunca he dicho que esté cuerda. Solo soy sincera. Lo besé con fuerza, volcando en ese beso 3 semanas de deseo, confusión, miedo y esperanza. Él respondió de inmediato, rodeándome con sus brazos, levantándome ligeramente del suelo, mientras el beso se intensificaba hasta convertirse en algo desesperado y posesivo. Cuando nos separamos, ambos jadeando, vi a Tony mirando desde la cocina con evidente interés. «Llévame a casa», le susurré a Alexis al oído. «No al apartamento que me diste. Tu casa es aquí. Quiero ver dónde vives». Sus ojos se oscurecieron con calor y algo más profundo. «Elena, sé lo que te estoy pidiendo. Sé lo que significa». Lo miré fijamente a los ojos. «Yo también te quiero». Es aterrador e ilógico y probablemente la peor decisión que he tomado nunca, pero es verdad. Te quiero, Alexei Bulov. Así que llévame a casa y muéstrame tu mundo. Todo. La sonrisa que se dibujó en su rostro era de pura alegría, sincera y hermosa. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente, con reverencia. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. El ático de Alexis era todo lo que esperaba y nada como lo imaginaba. Sí, era lujoso. Ventanas de suelo a techo con vistas a la ciudad, muebles caros, obras de arte que probablemente costaban más que la casa de la mayoría de la gente, pero también estaba habitado. Libros apilados en las mesas, una taza de café medio vacía en la cocina, fotografías esparcidas por el escritorio que mostraban a un joven Alexe con una hermosa mujer que debía de ser su madre. «No es lo que esperabas», dijo, observándome mientras exploraba. Pensé que sería más frío, más como una sala de exposiciones. Cogí una de las fotografías y estudié su rostro joven. Esto es más humano. Soy humano, Elena. Solo un humano que a veces toma decisiones inhumanas. Se colocó detrás de mí y me rodeó la cintura con los brazos. Pero aquí, en este espacio, puedo ser simplemente Alexi. No un jefe ni una amenaza. Solo un hombre al que le gusta el café fuerte, el jazz antiguo y las mujeres hermosas que le llaman la atención por su... Me giré entre sus brazos y le miré a la cara. «¿Qué pasa ahora?» «Lo que tú quieras». Sus manos recorrieron mis costados, con un toque a la vez posesivo y gentil. «Podemos tomárnoslo con calma. Puedo llevarte de vuelta a tu apartamento, seguir cortejándote como es debido, o puedo llevarte a la cama y pasar toda la noche demostrándote exactamente cuánto te amo». Su voz era áspera por el deseo. «Pero una vez que crucemos esa línea, Elena, no habrá vuelta atrás. Serás mía por completo, y yo seré tuyo, sin medias tintas, sin reservas». Mi pulso se aceleró. Eso suena como una amenaza. Es una promesa. Me besó en el cuello, haciéndome jadear. «Te adoraré, te protegeré, te daré todo lo que siempre has querido y cosas que ni siquiera sabías pedir. Pero también seré posesivo, celoso. Querré saber dónde estás, con quién estás. Eliminaré amenazas que ni siquiera ves venir. Reestructuraré todo mi mundo para asegurarme de que estés a salvo y feliz. Es mucho, lo sé». Sus dientes rozaron demasiado mi pulso. Debería haber dicho que sí. Debería haber pedido tiempo, espacio, cordura, pero estaba cansada de tener cuidado.
cansada de protegerme de cualquier posible daño. Este hombre, peligroso, poderoso, completamente devoto, me lo ofrecía todo. Y Dios me ayudó. Lo quería. No era suficiente. Susurré. Enséñame, Alexi. Enséñame lo que significa ser tuya. No hizo falta que se lo repitiera. Me llevó a su dormitorio. Todo era de colores oscuros y sábanas suaves y ventanas que convertían la ciudad en una alfombra de estrellas. Y entonces procedió a desarmarme con besos y caricias y promesas susurradas en ruso que no entendía, pero que sentía en mis huesos. Era gentil y exigente por turnos, aprendiendo mi cuerpo como si fuera un texto sagrado, encontrando lugares que me hacían jadear y gemir y suplicar por más. Y cuando finalmente nos unimos, cuando él se hundió profundamente dentro de mí, con mi nombre en sus labios como una plegaria, sentí que algo encajaba en su lugar. Esto, esto era mi hogar, no el apartamento que me había dado ni la vida que había construido antes. Él, nosotros, este hombre peligroso y hermoso que me miraba como si fuera preciosa y luchaba contra el mundo para mantenerme a salvo. Después, envuelta en sus brazos con la ciudad brillando abajo, sentí que me daba un beso en la sien. Mía, murmuró, siempre mía, siempre tuya, asentí, pero voy a seguir con mi trabajo en la cafetería. Él se rió, su risa era rica y cálida. Ni se me ocurriría quitártelo, aunque me reservo el derecho a aparecer y distraerte durante tus turnos. Trato hecho. Incliné la cabeza para mirarlo. ¿Y mi título? Dijiste que ya lo tenías todo arreglado. Empiezas el próximo semestre. Beca completa. Todo cubierto. Sus dedos trazaron dibujos en mi espalda. Vas a ser una profesora increíble, Elena. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo había pasado de esconderme debajo de la cama en mi noche de bodas a esto? El destino, la suerte, que Marcus fuera un idiota. Alexe me atrajo hacia él. ¿Importa? Ahora estás aquí, a salvo, amada, exactamente donde debes estar, con un jefe de la mafia, con el hombre que te ama más que a nada en su violento y complicado mundo. Me besó lentamente. Sé que esto no es un cuento de hadas, Elena. Habrá días difíciles, momentos peligrosos, momentos en los que odiarás lo que tengo que hacer. Pero te juro que siempre volveré contigo. Siempre te protegeré. Siempre te amaré como si fueras lo único que importa. Porque lo soy. Porque tú lo eres. Su sonrisa era suave. Lo eres todo, Elena. Mi redención, mi propósito, mi hogar. Lo besé, volcando en ese beso cada gramo de amor, confianza y esperanza aterrada. Y mientras la ciudad brillaba más allá de las ventanas y sus brazos me abrazaban con seguridad, finalmente comprendí lo que mi madre había querido decir. A veces hay que dejarse caer, y si tienes mucha suerte, encuentras a alguien lo suficientemente fuerte como para atraparte. Alguien peligroso y devoto y completamente, absolutamente tuyo. 6 meses después, me gradué con honores. Por fin había completado mi licenciatura en magisterio. Alexa se sentó en la primera fila junto a mi madre, que había sido trasladada a un centro mejor con tratamientos experimentales que realmente funcionaban, y me animó más que nadie cuando crucé el escenario. Él se había hecho cargo por completo de su cuidado, visitándola semanalmente, llevándole flores e historias y haciéndola reír hasta llorar. El restaurante me organizó una fiesta de despedida. Tony lloró y me dio una placa que decía, la mejor camarera del mundo. Alexi compró el edificio y se aseguró de que Tony obtuviera un contrato de alquiler justo, porque eso era lo que él hacía. Protegía a las personas que yo amaba con la misma ferocidad con la que me protegía a mí. Empecé a dar clases en un instituto de Brooklyn, compartiendo mi amor por la literatura con estudiantes que necesitaban a alguien que creyera en ellos. Algunos días eran difíciles, pero volvía a casa con Alexi porque hacía 2 meses que me había mudado oficialmente al ático, y él escuchaba mis frustraciones y me recordaba por qué era importante. Su mundo todavía me asustaba a veces. Las llamadas telefónicas a horas intempestivas, la seguridad que me seguía a todas partes,
las cuidadosas omisiones en las conversaciones sobre dónde había estado o qué había hecho. Pero él cumplía sus promesas, nunca mentía, nunca me hacía sentir menos importante que su trabajo. Y cuando la oscuridad se acercaba demasiado, cuando veía cosas que desearía no haber visto o comprendía demasiado lo que realmente significaba la protección, él me abrazaba y me recordaba que el amor no consistía en ser perfecto, consistía en elegirnos el uno al otro. En fin, una fresca tarde de octubre, Alex me llevó de vuelta a Luminar, el restaurante donde habíamos tenido nuestra primera cita de verdad. Nos sentamos en la misma mesa, pedimos el mismo vino, y en algún momento entre el postre y el café, se arrodilló. El anillo era perfecto, un zafiro rodeado de diamantes, único, precioso y completamente diferente al anillo de segunda mano que me había ofrecido Marcus. Elena Santos, dijo Alexe, con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Saliste de debajo de una cama y entraste en mi vida, y nada ha vuelto a ser lo mismo desde entonces. Me has hecho mejor, más suave, más humano de formas que había olvidado. Sé que no soy fácil, sé que mi mundo es complicado y peligroso, pero te quiero más de lo que creía posible querer a alguien. Cásate conmigo, no por seguridad o por cualquier razón práctica. Cásate conmigo porque tú también me quieres, porque quieres construir una vida con un hombre que pasará cada día intentando merecerte. Estaba llorando. No me importaba. Sí, Dios. Sí. Me deslizó el anillo en el dedo, se levantó y me besó como si no estuviéramos en un restaurante público con gente mirando. Me besó como si yo fuera el aire y él se estuviera ahogando. Esta vez lo haré bien, prometió contra mis labios. Una gran boda, tu madre acompañándote al altar. Todo lo que te mereces, solo te quiero a ti, le susurré. Todo lo demás es solo decoración. Nos casamos 3 meses después en una pequeña ceremonia en el centro de cuidados para que mi madre pudiera asistir. Lloró durante toda la ceremonia, radiante en su silla de ruedas, diciéndole a todo el que quisiera escucharle que desde el principio había sabido que estábamos destinados a estar juntos. La familia de Alex vino desde Rusia, primos y socios y gente de la que probablemente era mejor que no supiera demasiado. Pero fueron amables conmigo, respetuosos, dándome la bienvenida a un mundo en el que aún estaba aprendiendo a moverme. Y cuando Alexe pronunció sus votos, prometiendo amarme, protegerme, apreciarme y a veces protegerme de él mismo, supe con absoluta certeza que eso era lo correcto. No era seguro, no era sencillo, no se parecía en nada a la vida que había imaginado cuando me escondí debajo de la cama en mi primera noche de bodas. Pero era real, verdadero, basado en la honestidad, la elección y el amor, que era a partes iguales aterrador y trascendente. Mientras bailábamos en la recepción celebrada en un local que Alexia había alquilado por completo, con seguridad disfrazada de invitados y una celebración que duró hasta el amanecer, apoyé la cabeza en su pecho y escuché los latidos de su corazón. No te arrepientas, me susurró al oído. Solo una cosa, le dije sonriéndole. Su expresión se tornó preocupada. ¿Qué? No haber salido antes de debajo de esa cama. Lo atraje hacia mí para darle un beso. Podría habernos ahorrado tiempo a los dos. Su risa lo era todo. Alegría, alivio y un amor tan intenso que me dejó sin aliento. Habría esperado eternamente, Elena Volkov, dijo. Vales cada segundo. Y mientras la música nos envolvía, la ciudad brillaba más allá de las ventanas y mi peligroso y devoto marido me abrazaba como si fuera algo precioso. Finalmente lo comprendí. A veces, la habitación equivocada te lleva exactamente al lugar donde debes estar. A veces, los monstruos son solo hombres que aman con demasiada intensidad. Y a veces, esconderse debajo de la cama en tu noche de bodas es el comienzo de la mayor historia de amor que jamás vivirás. La mía comenzó con mentiras con aroma a lavanda y los ojos oscuros de un desconocido. Se convirtió en verdad y devoción y en un amor que nada, ni el peligro, ni la duda, ni siquiera mi propio miedo, podrían arrebatarme jamás. Suyo para siempre, mía para siempre.